propiedades del límite. Vamos a analizar algunas propiedades del límite. Dice, sean alfa, beta y k números reales, f de x y g de x dos funciones. Se supone que existe el límite cuando x tiende a la función f de x igual a alfa y el límite cuando x tiende a en f de x igual a beta. Se supone que existen estos dos límites de estas funciones. Entonces decimos como primer propiedad que el límite cuando x tiende a en la suma de estas funciones f de x más g de x es igual a la suma de sus límites, es decir, al límite de la función fx y al límite de la función g de x. Entonces es igual a la suma de esos dos límites. El inciso B nos dice que el límite cuando x tiende a en la diferencia o en la resta de las dos funciones f de x menos g de x, esto es igual a la diferencia o a la resta de sus límites, es decir, el límite de la función f de x menos el límite de la función g de x. El inciso C nos dice que el límite cuando x tiende al valor de a, y si tenemos una constante que multiplica la función f de x, esto es igual a la constante k multiplicando al límite de esa función f de x. El inciso D nos dice el límite cuando x se aproxima al valor de a en el producto de esas dos funciones f de x por g de x, dice que es igual al producto de los límites, es decir que el límite del producto de dos funciones es igual al producto de sus límites. Y el inciso E nos habla que si beta es distinto de 0, entonces el límite cuando x tiende a en el cociente de esas funciones f de x sobre g de x es igual al cociente o a la división de sus límites, alfa sobre beta. Pero recuerde que el límite del denominador debe ser diferente de 0. ¿Tenemos algún ejemplo? Tenemos unos ejemplos por acá. Dice, encuentre los límites. El primero, el límite cuando x tiende a 2 en la función x cuadrado menos 3x más 4. Y el inciso B, el límite cuando x tiende a 3 en la función racional x cuadrado menos 1 sobre x. Resolvemos el primer ejercicio. Límite cuando x tiende a 2 en la función x cuadrado menos 3x más 4. Aplicamos la propiedad A y B de suma y de resta de funciones. Tenemos entonces el límite cuando x tiende a 2 en x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 2 en 3x más el límite cuando x tiende a 2 en 4. Calculamos el límite, pero como aquí tenemos una función elevada al cuadrado, tenemos x al cuadrado, entonces sacamos el exponente cuadrático de tal manera que nos queda el límite cuando x tiende a 2 en la función x elevado al cuadrado menos 3 porque estaba multiplicando a x. Aquí aplicamos la propiedad del inciso C, la constante k. Entonces en este caso sería la constante es 3, entonces menos 3 límite cuando x tiende a 2 en x más el límite cuando x tiende a 2 en 4. Y evaluamos el límite. Evaluar el límite es sustituir en la variable el valor de aproximación, que en este caso es 2, porque dice que x tiende a 2. Entonces sustituimos en lugar de la x, escribimos el número 2, que es el valor de aproximación, y el cuadrado, porque está elevado al cuadrado, menos 3 que multiplica a x, que en este caso es 2, que el valor de aproximación en el límite, entonces menos 3 por 2, más 4, porque el límite de una constante es la misma constante. Aquí no hay ninguna variable, entonces solamente copiamos la función constante, que en este caso es 4.
Calculamos 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4, menos 3 por 2, 6, nos quedaría 4 menos 6. Menos 6, que eso es negativo 2, más 4 es 2 positivo. Entonces el límite en esta función es 2. El inciso B nos dice el límite cuando x tiende a 3 en la función x. Vemos que si calculamos el límite del denominador x, nos queda igual a 3. Entonces el límite cuando x tiende a 3 en x es igual a 3 y esto es distinto de 0. Entonces podemos resolver porque es un cociente, es una división de funciones. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 3 en x cuadrado menos 1 sobre x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 3 en x cuadrado menos 1 entre el límite cuando x tiende a 3 en x, que es el denominador. Y esto es igual, sustituyendo tendríamos x al cuadrado, sería 3 al cuadrado es 9, menos 1, 8. Entonces por eso tenemos 8 sobre 3, porque el límite cuando x tiende a 3 en la función x, solo sustituimos, nos queda la variable 3. Entonces 8 sobre 3. Así la respuesta es 8 tercios.